latinoamericano. Tenemos el honor de contar con nosotros hoy en el programa con el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, para conversar sobre la actualidad aquí en el país, tanto como en la región, momentos de cambio, turbulencia y también mucha reflexión. Muchas gracias, presidente, por aceptar nuestra invitación. Eva, bienvenida a esta que es su casa y un abrazo a América Latina y al mundo entero. Bueno, en estos días Quito es sede y anfitrión de un encuentro latinoamericano progresista de la AP. Uno de los temas principales es este regreso de un nuevo plan Cóndor, develando esta desestabilización en la región. Usted lo ha denunciado bastante en los últimos años, incluso previniendo lo que iba a suceder, que hoy está viviendo la región. Es ya un ejemplo o una señal de que el socialismo del siglo XXI no va a sobrevivir la segunda década de este siglo y a la vez, ¿qué responsabilidad realmente comparten los gobiernos progresistas por los retrocesos y los fracasos electorales últimamente? No, yo no creo que eso es lo que aspiran muchos, pero creo que no hay marcha atrás. Los procesos revolucionarios tienen esta conducta, ¿no? Se avanza, se retrocede un poco para luego avanzar aún más, pero nunca se vuelve al punto original. América Latina nunca será la de los 90, en la larga y triste noche neoliberal. Sí, como usted mencionó, yo predije un poco esto, no creo que sea astrólogo, pero analizando las circunstancias en el 2014 ya previne de una restauración conservadora. Temo que no me equivoqué, y es más, me quedé corto. Ya no estamos hablando de una restauración conservadora, me refería a una recomposición de fuerza derecha. Siempre han tratado de desestabilizarnos, siempre han tratado de agredirnos. Mire el golpe de Estado en abril de 2002 contra Hugo Chávez, 2008 los intentos separatistas en Bolivia y desestabilización de Evo Morales, 2009 Honduras, 2010 el propio Ecuador, 2012 Paraguay. Siempre ha tratado de desestabilizar, pero eran intentos muchas veces infructuosos, ¿no? Medio aislados. Ahora, en el 2014 ya develamos una articulación internacional con estrategia, con recursos infinitos, con diferentes clases de acosos económicos, mediáticos, etc. Pero nos quedamos cortos. ¿En qué sentido? En que, bueno, habían coaliciones de partidos de derecha, estrategia articulada, le decía, nacional e internacionalmente, pero se respetaban ciertos límites, la democracia, la propia integración. Hoy se han roto todos los límites. No hay límites ni escrúpulos. Se atenta contra la dignidad de las personas. Néstor Kirchner era una referencia para América Latina, rescató a Argentina la ceniza en la que le dejó el más brutal neoliberalismo. Hoy, si estuviera vivo, fuera un delincuente también, como pretenden hacer pasar a Cristina, que también era otra mujer icónica de América Latina, ejemplo a nivel mundial. Dilma Rousseff, el propio Lula da Silva, un líder respetado por la izquierda, por la derecha, a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Hoy también, poco menos que un delincuente. Entonces hay una judicialización de la política, hay golpes parlamentarios, se atenta evidentemente, descaradamente contra la integración, lo cual lo respetaban antes los gobiernos de izquierda o de derecha, de cualquier orientación. Entonces hemos pasado, ¿no?, de esa restauración conservadora, que era un adversario dentro de los límites democráticos, juego democrático, a algo que ya no tiene, insisto, ni límites ni escrúpulos, y por eso lo hemos llamado el nuevo Plan Cóndor, porque ya se trata de atentar contra la propia democracia, atentar contra la propia dignidad de los dirigentes por estar en otra posición ideológica. Se trata de la judicialización de la política, se trata de boicotear nuestras economías a como dé lugar. Mire el caso de Venezuela, el caso de Ecuador. Aquí en abril del año pasado tuvimos una campaña de la Cámara de Comercio de Quito, abril de 2015, diciendo que se cerraban los bancos, que se iba a la dolarización para hacernos quebrar como gobierno. Por eso ya no hablamos de una restauración conservadora, sino de un nuevo Plan Cóndor. Y en eso está obviamente impactado la integración latinoamericana. ¿Qué papel realmente puede jugar ahora la UNASUR en una región que realmente no está unida? ¿Se quedará simplemente como algo simbólico, sin peso político? Por ejemplo, ni siquiera se convocó una reunión sobre la situación en Brasil y muchos de los gobernantes en la región lo calificaron como una especie de golpe. Ya me he referido a UNASUR, pero me faltó contestarle una parte de su pregunta. Los errores que han cometido los gobiernos de izquierda, siempre se puede ser general después de la batalla. Yo creo que no hay proceso político, no hay obra humana.
proceso humano que esté exento de errores. Por supuesto que hemos cometido errores y muchos, pero grandes errores estratégicos no hemos cometido. Y el balance es extremadamente positivo. O sea, la década que ha habido en América Latina es histórica. Nunca se ha hecho tanto como ahora, por supuesto. Nadie niega que falta mucho por hacer, pero es claro que nunca se ha hecho tanto como ahora. La reducción de la pobreza, de la inequidad, el rescate de la soberanía, de la dignidad, tener presencia como región. Pero eso, que es bueno para las grandes mayorías, molesta a muchos, que todavía tienen alma de vasallos, ¿no? Que hablan español pero piensan en inglés y que obviamente vieron perder sus espacios de poder. Pero lastimosamente, muchas veces estas críticas, y bienvenidas las críticas constructivas, pero son críticas malsanas, ¿no? En lugar de entender dónde está el adversario, saber asumir al enemigo, como canta Silvio Rodríguez, creer que los adversarios somos nosotros, por los errores cometidos, hasta aquellos que nos acusan de no haber sido líderes espirituales, sino solamente líderes políticos, no cambiamos el alma, el corazón de la gente, y esa nueva clase media, los pobres que salieron de la pobreza, ahora son consumistas, materialistas, y eso también debimos nosotros de cambiar. Entonces, y eso genera divisiones al interior. Y muchas veces los grandes errores son que ellos no fueron pues, los que condujeron estos procesos, hay mucha vanidad, mucho egoísmo, y hemos de estar atentos contra esas cosas, hoy más unidos que nunca como izquierda. Cualquier error lo discutiremos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, al día siguiente de la próxima victoria electoral. El 19 de febrero son las elecciones presidenciales, lo discutiremos el 20 de febrero después de haber ganado una sola vuelta. Ese es el sentido histórico de una verdadera izquierda, ese es el sentido de responsabilidad, no empezar a buscar culpables y el error aquí haciéndole el juego a la derecha. Y objetivamente, a grandes rasgos, no han sido, el balance es tremendamente positivo. ¿Qué era Venezuela antes de Chávez? Bolivia con Evo. Argentina, ¿cómo la tomaron los Kirchner? Brasil con Lula, campeón mundial de reducción de pobreza, del hambre, etc. Parece que eso no existe y solo son errores. Caemos en el juego de la derecha y de los medios de comunicación y hay que estar muy atentos a eso. Con respecto a lo que usted me dice, mire, los ataques contra la integración no solo son evidentes, son descarados. Están atentando contra UNASUR, contra CELAC, tratando de reivindicar la moribunda OEA, con la Alianza del Pacífico tratando de superar el fracaso del ALBA. Mire lo que se está haciendo con Mercosur. Y en el caso de UNASUR y de CELAC también, hubo un error de natura, desde el origen, ¿no? Desde el origen del proceso. Por eso yo casi no firmo el Tratado de UNASUR en 2008 en Brasil, ¿no? Me convencieron Lula, Evo Morales, Chávez, me invitaron a un desayuno ese día, porque yo iba a regresar a mi país, no iba a firmar el acuerdo. Nuevamente lamento que no me equivoqué, porque dije, esto está condenado, esto está en grave peligro de fracasar, porque le habían delegado a funcionarios de medio nivel los estatutos, la institucionalidad de UNASUR. Y primero habían puesto máxima instancia Consejo de Presidentes, luego Consejo de Cancilleres, luego Consejo de Altos Delegados, altos representantes de ellos mismos. Y por último el secretario de UNASUR, o sea, el secretario de UNASUR lo querían reducir a prácticamente un secretario ejecutivo que tome notas, ¿no? Y segundo, lo más grave, todas las decisiones se tenían que tomar por consenso. Cuando usted toma todas las decisiones por consenso, tiene poder de veto. Basta que uno se oponga para hacer fracasar cualquier decisión. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. No se pudo reunir UNASUR por lo de Brasil porque había gente que se oponía, ¿ya? Y no hubo un pronunciamiento claro, sí del secretario, pero no de UNASUR, como esa unión de naciones del sur, frente a un hecho evidente, el golpe parlamentario en Brasil. E incluso se miró hacia otro lado. Fíjese la doble moral. A Venezuela le acusaron de demorar el referéndum y lo llevaron a Washington y le quisieron aplicar la Carta Democrática, ¿no? Suponiendo que eso sea cierto. Esto es 10.000 veces más grave por lo que ocurrió en Brasil. Un golpe parlamentario con acusaciones totalmente fatuas, es decir, la dictadura del voto, la mayoría, sin tener argumentos jurídicos. ¿Y quién pidió Carta Democrática? Pues, en OEA. Y se miró a otro lado y UNASUR tampoco tuvo presencia. Pero es precisamente por eso, porque todas las decisiones, en vez de poner una mayoría calificada, etcétera, se tienen que tomar por consenso y eso da poder de veto. Y esa es la fórmula del fracaso. ¿Hay manera de alguna forma corregir Cuando yo no quería ese firmar, error? ya Lula, Chávez en ese entonces, Evo, me ofrecieron que luego se iba a rectificar ese error. Como estaba nuevo en el cargo, tenía un año apenas de presidente, no sabía todo lo que aquello implicaba. UNASUR es un tratado internacional. Para modificarse tiene que pasar nuevamente por los congresos, las asambleas, los senados de cada país. Eso es prácticamente imposible.
O sea, tenemos un problema de origen, de que todas las cosas tienen que tomarse por consenso, unanimidad, lo cual significa poder de veto. Hasta que uno se oponga, y siempre va a haber ese uno, para que haga fracasar cualquier decisión trascendental. Otro tema de la integración ha sido, bueno, un pilar fundamental, lo económico, lo comercial. Sin embargo, Banco del Sur, la moneda virtual Sucre, no se han realmente materializado hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Por intereses, lamentablemente algunos no tienen esa visión de mediano o largo plazo, ven el corto plazo, ven sus intereses, las hegemonías de ciertos países a nivel regional y boicotean estas cosas que le podrían restar espacios de poder, como el Banco del Sur, por ejemplo. ¿Ya? Otros también porque, le insisto, lamentablemente todavía hay gente en la región, y no solo eso, sino que están aumentando, que hablan español pero piensan en inglés, ¿no? Cuidado, se pone bravo el patrón del norte. Entonces no hagamos una moneda regional, no hagamos un sistema de comercio compensado, que es algo evidente, para minimizar el uso de divisas extrarregionales, que nos hacen dependientes, que transfieren riqueza, el señoreaje, el que emite dinero, solo por emitir ese dinero con que se hacen las transacciones, se apropia de parte de la producción de aquellos que realizan esas transacciones. Si una silla argentina cuesta $10 y Argentina comercia en dólares a nivel internacional, ¿ya? Solamente por emitir un billete de $10 es como está captando una silla argentina, el emisor de ese billete que es Estados Unidos. Entonces es obvio que hay que minimizar el uso de monedas extrarregionales y para eso es el Sucre, el Sistema Único de Compensación Regional. Pero ni eso se ha entendido bien o no se lo quiere entender. Ahora, una última pregunta sobre la integración. Dos de los principales impulsores, dos países principales, Argentina y Brasil, ya están en manos de la derecha, no parece que quieren continuar en ese mismo camino. Y el otro grande, Venezuela, bajo Hugo Chávez, después Maduro, que ha seguido la misma política integracionista. Sin embargo, mira la situación en Venezuela, una grave crisis económica, política, quieren revocar el mandato del presidente Maduro. ¿Cómo ves la situación en Venezuela y de qué manera podría impactar sobre el futuro de la integración si el gobierno de Maduro no sobrevive a esta crisis? Mira, son tiempos difíciles, pero no terribles. También hay muchas cosas positivas. Mira, por ejemplo, Bolivia tiene los mejores indicadores macroeconómicos del mundo. Nicaragua, muy impresionante, pues, el apoyo popular al gobierno, los éxitos del gobierno sandinista. El propio Ecuador, que estos últimos meses me ha tenido graves dificultades por el desplome del precio del petróleo, la apreciación del dólar. No tenemos moneda nacional a nivel de indicadores macroeconómicos, pero viendo el periodo, pues hemos crecido mucho más que el resto de América Latina. Somos los campeones en reducción de pobreza, reducción de inequidad a nivel regional y algunas cosas a nivel mundial, ¿no? Los que más avanzamos en educación, en vialidad, infraestructura, matriz energética limpia, renovable, puertos, aeropuertos, etc. Entonces, hay grandes ejemplos de éxito. Uruguay, nunca se habló de Uruguay, que tiene un gobierno de izquierda y es el país de desarrollo relativo más grande, más alto de América Latina. Se buscan los países con problemas, esto es propaganda, ¿no? Venezuela, Brasil. Sí, la integración ha recibido graves golpes. Siempre en la vida el factor suerte es un factor que cuenta. Y se tuvo mala suerte, tuvimos que lamentar tragedias, ¿no? La muerte de nuestro primer secretario de UNASUR, Néstor Kirchner, en funciones, un verdadero líder. La muerte de Hugo Chávez, ¿no? Uno de los principales impulsadores de la integración, uno de los principales líderes que buscaban esa integración de la patria grande. Pero hay que seguir adelante, así es la vida, ¿no? La mala suerte es un factor que juega en la vida. Y son tiempos duros, insisto, pero no terribles. Puede haber retrocesos, pero yo creo que jamás América Latina permitirá que volvamos, sobre todo Sudamérica, a el punto original antes de estos procesos revolucionarios. Con respecto a Venezuela, pues tiene un acoso mediático, boicot económico, etcétera, ¿no? Entonces, es el ataque, ese plan Cóndor, que le digo. Sin embargo, insisto, o sea, independientemente de lo que pase en Venezuela, lo que pasó en Brasil, ahí sí la pérdida democrática de las elecciones en Argentina, hay que seguir adelante. Y les insisto, o sea, lo que tenemos que hacer es organizarnos más unidos que nunca y enfrentar tiempos duros, pero no terribles, porque por más que hay estos reveses, que yo creo que son temporales, la izquierda latinoamericana no va a volver a ser esa izquierda del 3%, esa izquierda marginal. Hoy disputamos el poder, tenemos cuadros políticos preparados, somos fuentes de ideas, fuentes de alternativas, etc. Nunca se volverá a ese pasado.
Ahora hablamos sobre la casa. Aquí en Ecuador ustedes están ya a unos meses de elecciones presidenciales. Usted no se va a postular, se ha dicho públicamente, no puede constitucionalmente, aunque hay rumores siempre de que a última hora sí se va a postular, también para dar ánimo a sus seguidores. ¿Está contemplado que regresas en el futuro al poder aquí en Ecuador? Mira, no sé ni lo que voy a hacer mañana, te pregunto lo que voy a hacer después de 4 o 5 años. En principio no, yo creo en dar espacios a nuevos cuadros, como dice Pepe Mujica, la mayor satisfacción, el mayor éxito de un dirigente es haber dejado cuadros que lo superen ampliamente, ¿no? Y eso es lo que esperamos haber hecho, sobre todo con los jóvenes. Hay grandes cuadros en Alianza País que pueden tomar el relevo. Los candidatos más opcionados son el anterior vicepresidente Lenín Moreno y el actual vicepresidente Jorge Glass. Probablemente vayan en dupla, el orden pues lo decidirá la Asamblea, y si van en dupla ellos, ¿no? También puede venir otras personas. Tenemos a Ricardo Patiño, el ex canciller, a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, tantos y tantos cuadros. En todo caso, si mañana fueran las elecciones, volveríamos a derrotarles en una sola vuelta y con mayoría en la Asamblea. Falta todavía mucho para la elección de 19 de febrero del 2017, pero hasta ahora las cosas van muy bien. Por los aciertos nuestros, hay legado. El más ciego, no sé que sea ciego del alma, ¿no?, reconoce la transformación del país. Hay convicción, hay principios, hay compromiso, hay candidatos, hay cuadros. Pero también por los desaciertos de la oposición, que están peor que nunca. Fraccionados, peleándose entre ellos, uniendo el agua con el aceite por el odio a Correa. Y la gente percibe esas cosas. El único peligro que yo veo, dos tal vez, la desunión, que hasta ahora no se ha presentado, al menos en gran magnitud, siempre habrá alguien ahí discordante, y la situación económica, que por el contrario se está recuperando y fuertemente. Ahora, usted ha sido un líder muy popular aquí en Ecuador, también muy carismático, ha encabezado esta revolución ciudadana. ¿Tienes confianza de que van a seguir las mismas políticas sociales exitosas durante lo que ha llamado la década ganada, bajo una nueva gestión de Lenín Moreno o el candidato que decide su partido Alianza País, o significa ya como una etapa final de la revolución ciudadana? De ninguna manera. Gracias por lo carismático, popular, pero parece que eso fuera un vicio, no una virtud. O sea, para ser supuestamente, no ser populista, no ser demagogo, hay que ser más antipático que un rollazo en el estómago, de acuerdo a lo que nos trata de imponer cierta prensa, ¿no? Mire, esto no es cuestión de personas, esto es un proyecto político, de revolución ciudadana. Va a cambiar la conducción, la cabeza más visible de este proyecto. Pero el proyecto continúa, se vota por un proyecto. Alianza País representa un proyecto de revolución ciudadana. Entonces, independientemente de cuál sea el binomio para las próximas elecciones, su responsabilidad, su compromiso es continuar con ese proyecto. Dicho sea de paso, y la responsabilidad del binomio, en caso de ganar como ganaremos las elecciones de febrero del 2017, es ejecutar ese proyecto político, ese programa. Ahora, usted ha hablado ya en esta entrevista sobre los avances y logros económicos aquí en el país durante su gestión, lo que ha llamado la década ganada, también en su discurso, su conferencia magistral en la apertura del ELAP. Enfatizó mucho en lo que han sido esos importantes avances. Sin embargo, ¿por qué no han logrado diversificar más la economía? Siguen dependiendo de materias primas como hidrocarburos. Ya está comprobado que es inseguro seguir esa dependencia a largo plazo. Y la moneda, ¿por qué no han vuelto a una moneda nacional y soberana? Mire, los procesos más exitosos de desarrollo tomaron de 25 a 30 años. Es un error que por decreto yo mañana, eso es lo que quieren hacer creer los demagogos de siempre, ¿no? En 10 años Correa no logró superar la dependencia del petróleo, lo cual tampoco es tan cierto, ya lo vamos a demostrar. Pero los procesos más exitosos de industrialización, superación del subdesarrollo, diversificación de la economía, aumento de productividad, tomaron 25 o 30 años. Es el sudeste asiático, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur. Nosotros estamos en democracia, tenemos un entorno adverso. Tenemos que fracasar para legitimar el modelo neoliberal, el capitalismo. O sea, tenemos boicot, no es que tenemos ayuda. Y pese a eso, las transformaciones son históricas. Pero esto toma décadas, pues. ¿Cuánto toma tener generaciones de jóvenes bien educados? O sea, tiene que esperar 10, 12 años por lo menos para que los que entraron en educación inicial se gradúen ya con todo un nuevo sistema educativo. Ni siquiera tenemos todavía aquello. Que nos engañan cuando nos quieren hacer creer que esto es de firmar un decreto y ya el día de mañana cambió toda la economía. Sin embargo, los pasos son agigantados.
vamos a tener de las matrices eléctricas más amigables con el medio ambiente, más del 90% de energía de origen hídrico. Usted dice que no se ha diversificado la economía, no es correcto, se ha diversificado. Estamos exportando energía por primera vez en la historia. Antes de nuestro gobierno importábamos energía de Colombia y Perú, ahora le vendemos, sobre todo a Colombia, energía eléctrica. Por citarle solo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que lo segundo que mencionó, la dolarización, impide gran parte de esa diversificación. Nos resta competitividad. Más aún en los últimos meses el dólar se ha apreciado, que es exactamente lo contrario a lo que requerimos. Entonces, por ejemplo, a nivel fiscal se hizo la tarea. Los ingresos petroleros bajaron, en algunos casos más del 40% de los ingresos totales, a cerca del 20%, la quinta parte de los ingresos totales. ¿Dónde no se avanzó lo suficiente? En el sector externo, donde el petróleo era la mitad de las exportaciones, pero las exportaciones son privadas. O sea, el petróleo sí es del Estado, el resto es privado, banano, camarón, café, cacao, etc. Entonces el sector privado, entre comillas, que no hizo la tarea. En descargo de ese sector privado, tengo que decirles que es muy difícil, por ejemplo, diversificar exportaciones con un tipo de cambio fijo extremo como el dólar. Por ejemplo, nosotros producimos muchas cosas comunes con Colombia. Tenemos los mismos mercados, Unión Europea, banano. Pero ellos tienen, por la depreciación del peso, un salario básico que guarda los $200. Nosotros tenemos $366 de salario básico. ¿Cómo lucha contra eso? Ellos tienen moneda nacional, pueden depreciar la moneda y reducir salarios en términos de divisa, en términos de moneda extranjera. Pero sí se ha avanzado y mucho. Su segunda pregunta, ¿por qué si la dolarización es tan mala no salimos de la dolarización? Porque en economía hay cosas que son muy fáciles de hacer y casi imposibles de deshacer. Lo más fácil es poner un impuesto o un subsidio. Quite después ese subsidio, por ineficiente que sea. Aquí tenemos el subsidio al gas, totalmente ineficiente. Más se benefician los ricos que los pobres. Pero quite pues ese subsidio al gas. Vamos a ver qué gobierno puede resistir eso, ¿ya? Porque de todos modos tiene un impacto en los pobres, que la gente se acostumbró a eso, pese a las distorsiones que se han generado, pese a lo absurdo que es, porque subsidiamos un bien importado, no renovable, peligroso para la salud, en vez de haber impulsado el uso de energía eléctrica en los hogares. Pero ya los hogares cocinan con gas. Quite ese subsidio. Hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Una de ellas es la dolarización. Yo quiero salir de la dolarización. Me hacen corridas bancarias, me sacan la plata del país, hacen colapsar la economía. Es un caos económico y social. Más aún un gobierno de izquierda. Si algún día salimos de la dolarización, muy probablemente será un gobierno de derecha, porque sea más fácil vender esa salida. Pero un gobierno de izquierda, como siempre fuimos críticos de la dolarización, como nos opusimos a la dolarización, dicen boicoteamos la dolarización, ¿no? Entonces generaría un verdadero caos. En estos momentos no nos queda nada más que sostener esa dolarización y lastimosamente es un sistema tan rígido que toda la economía debe organizarse no en función del ser humano, no en función del bienestar de la gente, sino en función de sostener la dolarización. Presidente, el presidente Barack Obama también está terminando su último mandato. Usted ha tenido buenas palabras sobre lo que ha sido, la relación que está desarrollando ahora con Cuba. Ha sido un gran logro de la gestión de Barack Obama. Sin embargo, durante el gobierno de Obama ha seguido alimentando Estados Unidos a través de sus agencias la desestabilización en América Latina, financiando grupos antigubernamentales aquí en Ecuador, Bolivia, Venezuela, otros países, con una agresión también a través de sus voceros diplomáticos. Bueno, el caso de Venezuela es más ejemplar. ¿Le otorgas alguna responsabilidad a Obama por estos retrocesos en la región? Pero por supuesto. Yo sé diferenciar entre la confrontación de ideas, visiones, ideología y la persona. O sea, yo creo que Barack Obama es una buena persona muy agradable, padre de familia, etcétera, una persona sana. Pero no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho, pero a él todo mi respeto como persona. Y yo creo que con América Latina no hizo mucho. Sí es histórico lo de Cuba, restablecer relaciones, pero ¿y el bloqueo? Le aseguro que Cuba prefiere 1.000.000 de veces que le levanten el bloqueo a restablecer relaciones. Y Guantánamo, y lo que hizo con Venezuela, todavía siguen siendo los árbitros del bien y del mal en el mundo, no sé quién los nombró, los gendarmes a nivel mundial. Entonces, que Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, en consecuencia hay que ponerle sanciones, ¿no? La doble moral, o sea, continúa. Esa doble moral de Estados Unidos en su política exterior no es si somos gobiernos buenos o malos,
No es si somos presidentes honestos o corruptos, es si estamos con ellos o contra ellos. Porque cómo han respaldado a ciertos dirigentes regionales impresentables, ¿no? Como el de aquí del norte, el anterior. En todo caso, muchas de esas cosas también en descargo a la responsabilidad del presidente Obama no la maneja un presidente. El aparataje norteamericano es tan grande que le aseguro que un presidente no se entera de lo que está haciendo la CIA, ¿no? Más aún un presidente demócrata que en cierta medida desafió al sistema. Hay un sistema tan consolidado en Estados Unidos de grupos de poder, grupos económicos, industriales, grupos fundamentalistas religiosos, fundamentalistas políticos de extrema derecha, que un presidente es un sistema que sobrepasa con mucho una presidencia y un gobierno. Entonces, muchas de las cosas que suceden, le aseguro que ni siquiera las conoce el presidente Obama. Ahora se nos está acabando el tiempo, pero tengo que hacer una última pregunta. En una ocasión, hace poco, usted hizo un comentario tal vez en tono sarcástico, diciendo que el candidato preferencial a la presidencia en Estados Unidos para América Latina sería Donald Trump. Obviamente, muchos líderes y ciudadanos latinoamericanos, tanto como estadounidenses, no compartan esa opinión. Es un hecho, Trump es racista, xenofóbico, machista, totalmente ignorante sobre la política en todo sentido, exterior, interior, todo. ¿Es una broma? ¿Sigue pensando así? ¿Y qué esperas de un futuro gobierno en Estados Unidos con la relación con Ecuador? Obviamente por Estados Unidos yo quisiera que gane Hillary, que además la conozco personalmente y la aprecio muchísimo, pero seriamente, para América Latina sería mejor un Trump. ¿Cuándo llegaron todos los gobiernos progresistas No me digas al poder? eso. ¿Cuándo llegaron todos los gobiernos progresistas al poder? ¿Con Obama o con Bush? Era tal la política, tal el rechazo, la reacción a las políticas primarias, elementales de Bush, que generó toda una reacción en América Latina. Lo mismo generaría Trump, exacerba las contradicciones. Pero por el bien de Estados Unidos y del mundo, quisiera que gane, y por mi aprecio personal hacia ella, quisiera que gane Hillary. ¿Y la relación Ecuador-Estados Unidos? Bueno, ojalá la podamos mantener en el mejor nivel, pero en un marco de respeto mutuo, ¿no? Un marco de subordinación, como siempre han sido, lamentablemente, las relaciones con Estados Unidos en anteriores gobiernos, y es lo que no alcanzan a entender, ¿ya? Que nosotros no vamos a aceptar reportes de Secretaría de Estado juzgando los derechos humanos en Ecuador, el nivel de la democracia. Si ellos no hacen, nosotros también lo vamos a juzgar sus derechos humanos, pena de muerte, esas cosas. Entonces, no entienden, ¿ya?, que las nuevas relaciones es un marco de mutuo respeto entre dos países soberanos, no de subordinación, como lamentablemente ocurría con gobiernos anteriores. Presidente, muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Evelyn.